Hola, bienvenidos a todos y a todas a un capítulo más de Fe y Café Podcast, el lugar donde conversamos sobre nuestra experiencia de fe y sobre nuestra vida cristiana. ¿Qué tal, Silvi? Hola, José, muy bien. Pues quería decir que es un gusto estar otra vez hoy con todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos un tema muy especial. Nos lo ha estado pidiendo mucha gente y hoy queremos hablar de lo que es la gracia de Dios y queremos profundizar en lo que es realmente el significado de la palabra gracia desde una perspectiva cristiana. Eso es, ¿no? La gracia es un concepto central en el cristianismo, ¿no? Siempre decimos que la gracia es el recibir un regalo inmerecido de Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Pero a veces utilizamos esta palabra sin comprenderla del todo, ¿no? Nuestro objetivo va a ser clarificar este término. Para ello vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, historias, para abrazar esta doctrina con profundidad en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Me gustaría que tú nos digas un poco qué es realmente la gracia de Dios. Bien, pues empecemos con lo básico, ¿no? Con la etimología, ¿no? Gracia viene de la palabra, de la raíz latina gratia, ¿vale? Que tiene la misma raíz que gratis, ¿no? Es decir, algo dado sin costo ni mérito. Cuando decimos que Dios nos da gracia, queremos decir que nos da un favor inmerecido, ¿no? Muchas veces confundimos la misericordia con la gracia. Y a mí me gustaría ponerte un ejemplo, ¿no? Si yo he sido malo, me he comportado mal, decir que alguien tiene misericordia de mí es que no me castiga por ello, ¿no? Decir que tiene gracia no es que no solo no me castiga, sino que además me premia, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? La gracia requiere misericordia para no castigarnos y amor para encima dar algo, ¿no? Exacto, creo que hay una definición muy sencilla que suele darse. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los indignos, es lo que tú nos estabas diciendo, hacia el que no lo merece. O también la benevolencia de Dios hacia quienes no la merecemos. En otras palabras, es Dios quien nos está perdonando y además bendiciendo de manera abundante a pesar de que no lo merecemos. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Sí, bonita y asombrosa, ¿no? La gracia es una parte esencial del carácter de Dios, porque está estrechamente relacionada con su amor y con su misericordia, como decíamos antes, ¿no? De hecho, nuestra propia salvación es una obra por gracia de Dios, ¿no? Así es. La palabra de Dios nos enseña que la gracia es un don gratuito que Dios nos concede para acercarnos a Él, para sentirnos sus hijos, ¿no? Y para ser sus hijos, ¿no? Y tener vida eterna, ¿no? Cuando hablamos de la salvación, hablamos de el poder tener vida eterna con Él, ¿no? Vida eterna en la presencia de Dios, ¿no? Realmente la gracia de Dios es la esencia misma del Evangelio, ¿no crees? Jesús vino a traernos gracia y de hecho el apóstol Juan, en Juan 1:4, describe que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Por tanto, Jesús es la gracia de Dios en persona. Eso es, ¿no? Podríamos decir que es la personificación, ¿no? De Dios y de la gracia de Dios, ¿no? Y aunque la gracia de Dios es un regalo inmerecido, cuidado, no significa que nos debemos quedar de brazos cruzados, ¿no? La gracia requiere respuesta. Dios nos da ese don, pero espera que lo acojamos con fe. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, podemos acoger o rechazar esa inspiración, ¿no? Sin la gracia no podemos movernos hacia Dios, pero tampoco nos obliga. Nuestro libre albedrío requiere una respuesta. Es decir, Dios ofrece y nosotros debemos responder a ese ofrecimiento con fe y amor. Esto creo que lo que has dicho es muy importante porque hay veces que malentendemos la gracia de Dios pensando, bueno, como es gratis, no importan las obras, pues yo hago lo que quiero, no hago lo que me da la gana. Pero eso no es correcto. De hecho, Pablo mismo
en un momento preguntó, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ningún modo. La gracia realmente no es una licencia para poder pecar, no es una carta blanca para que nosotros hagamos lo que queramos, Eso es. sino que es para poder vivir en santidad. Realmente creo que es Dios dándonos capacidad para hacer las cosas bien, para hacer el bien. Así es. Dice Tito 2, del 11 al 12, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Qué hermoso, ¿no? Y qué excelente llegar a este punto, ¿no? Entonces, resumiendo este inicio, ¿no?, del programa, gracia es regalo, gracia es favor inmerecido, gracia es Dios actuando con misericordia y amor, perdonándonos como pecadores y salvándonos, ¿no?, a través de Jesucristo, ¿no? Y nosotros lo único que podemos hacer es recibirla con humildad y gratitud, dejando que esa gratitud verdaderamente transforme nuestras vidas y nos haga verdaderamente seres diferentes, nos transforme, ¿no?, como mejores personas, ¿no? Sí. Y me gustaría hablar de algunas historias bíblicas que ilustran esta gracia, ¿no? Pasemos a ver algunos ejemplos, ¿no?, algunas parábolas, algunos relatos. ¿Qué te parece si vemos algunas? ¿Se te ocurre alguna? Claro que sí. La hemos hablado alguna vez en programas anteriores y es la parábola del hijo pródigo. Podemos leerla en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 15, del 11 al 32. ¿Te acuerdas de esta parábola? Sí, por supuesto. Jesús nos habla de un padre y de dos de sus hijos. Eso es. El hijo menor pide la herencia al padre por adelantado. Realmente en esa cultura era como desear que un padre estuviese muerto, era algo muy fuerte. Sin embargo, el padre accede y le da la herencia en vida. El hijo se va lejos y malgasta absolutamente todo el dinero que le da el padre viviendo en pecado. Y cuando se queda en la ruina, su hijo recapacita y decide volver. Pero vuelve a su padre arrepentido y dispuesto a ser recibido como un simple jornalero. Él no quería volver por todo lo alto. Él venía a trabajar. Pero, ¿puedes contarnos tú qué hace el padre? Bueno, es impresionante, ¿no? Porque el padre, dice el relato bíblico, ¿no?, que lo ve de lejos, ¿no?, y corre hacia él lleno de compasión. Lo abraza y lo besa. Ni siquiera deja que termine su discurso de arrepentimiento y manda a ponerle la mejor ropa, un anillo, sandalias y organiza una fiesta de bienvenida para su hijo que dice estaba muerto y ha vuelto a la vida, ¿no? Le devuelve y le restaura toda la dignidad de ser hijo suyo, ¿no? Qué importante esto, porque eso nos muestra la gracia, ¿no? La misericordia sería haberlo adquirido como jornalero y haberle dado un sueldo y haberlo tenido trabajando, ¿no? La gracia es más que eso. El amor de Dios actúa devolviéndole toda su dignidad, ¿no?, devolviéndole todo su estatus previo, ¿no?, y perdonándolo y borrando todo lo que había acontecido. Eso mismo hace Dios cuando llegamos a Él en arrepentimiento y fe, ¿no? Creo que esa escena que tú estás diciendo es impresionante porque, como bien has dicho, contra todo pronóstico, el Padre no lo recibe con reproche ni con castigo, sino que lo llena de amor y de perdón. Y eso realmente es lo que hace Dios con nosotros. La misericordia de Dios eclipsa la maldad nuestra. Y la bondad es lo que mueve al hijo pródigo, en este caso, ¿verdad?, a arrepentirse. Y al final eso es pura gracia en acción. Pone la piel de gallina, ¿no? Y esto nos debe hacer pensar que ningún pecado, por grande que sea, anula la gracia de Dios. Así es. Si volvemos a Él con el corazón sincero, Él siempre nos recibe como sus hijos, no como sus esclavos. Como dice la parábola, el hijo quería ser siervo, pero el padre lo restauró como hijo amado.
Eso es lo que hace la gracia de Dios por un pecador arrepentido. Amén. Me gustaría que veamos otro ejemplo y es el momento de la crucifixión de Jesús. Dice la Biblia que él fue crucificado junto a 2 ladrones, ¿no? Y uno de ellos, bueno, 2 ladrones eran criminales realmente. Uno de ellos se une a las burlas por la muerte de Jesús en la cruz. Y otro le cree, le confiesa sus pecados y le dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. Podemos leer todo esto en Lucas 23. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que Dios tuvo gracia por esa persona. Encontramos esta historia en Lucas 23 del 42 en adelante, ¿no? Ese hombre clavado de pies y manos en un madero junto a Jesucristo, ¿no? Estaba literalmente en su lecho de muerte por sus crímenes. No podía enmendar sus errores ni hacer buenas obras ya, al menos con sus manos, para remendar lo que había hecho, ¿no? Solo pudo reconocer quién estaba a su lado, reconocer que verdaderamente ese era el Mesías y el Hijo de Dios, ¿no? Y pedir gracia. Y esa gracia le fue concedida, ¿no? En el último instante de su vida, aquel hombre fue salvado por pura gracia, igual que nosotros. Es un recordatorio que nunca es tarde para volverse a Dios y que la salvación pasa por abrirle nuestro corazón a Dios a través de Jesús, ¿no? Me gustaría recordar un último personaje bíblico, que en este caso es el apóstol Pablo. Me gustaría ponernos en situación porque antes de Pablo conocer a Cristo, en su momento se llamaba Saulo, él perseguía a los cristianos. Así que podemos decir que literalmente él era un enemigo de Jesús, ¿no? Eso es. Y aún así Jesús se aparece a Pablo, a Saulo, lo perdona y, oye, lo coge como un apóstol. Eso es. Pablo nunca olvida eso. Y él dice: por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Así que estamos viendo que reconoce que todo cambió en él, en todo su ministerio, y realmente fue la gracia de Dios desde el inicio hasta el fin. Me encanta ese versículo y ese relato, ¿no? Pablo además continúa diciendo que la gracia de Dios en él no fue en vano, pues trabajó más que nadie, ¿no? Aunque no yo, sino la gracia de Dios con él, ¿no? Es decir, la gracia lo impulsó a servir, lo transformó con toda su fuerza, ¿no? Este es un buen equilibrio, ¿no? La gracia nos transforma y nos mueve hacia las buenas obras. Es decir, el reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús, ¿no? Debe de hacernos mejores personas, transformarnos, ¿no? Y movernos hacia querer ser cada día un poco más como Cristo, es decir, hacer buenas obras, ¿no? Y podemos ver otros ejemplos, ¿no? Como Zaqueo, el cobrador de impuestos deshonesto, a quien Jesús regaló su amistad y cambió su vida, ¿no? O el mismo rey David, del que hemos hablado, que después de caer en pecado grave, adulterio y algo peor, encontró perdón al arrepentirse sinceramente, ¿no? Y diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, en ese hermoso Salmo 51 que hemos hablado alguna vez de él, ¿no? O el mismo Pedro, que negó 3 veces la noche de pasión a Jesús, pero al resucitarlo buscó para restaurarlo y le dio la oportunidad de reafirmar su amor también 3 veces y lo confirmó como líder, como vemos en Juan 21. Esto es la gracia. Sí, al final la Biblia entera realmente está llena de historias de la gracia de Dios, ¿verdad? Operando en gente imperfecta. No hay ni un solo santo en la Escritura que no haya dependido de la gracia de Dios. Y eso debería de darnos ánimo a todos. Me gustaría hablar un poco ahora sobre cómo la gracia nos sostiene en nuestra vida diaria, especialmente cuando estamos pasando por momentos de prueba y debilidad.
Hay un pasaje muy bonito que se encuentra en 2 Corintios 12, en donde Pablo cuenta que tenía una espina en la carne, algún sufrimiento o alguna limitación, y realmente le rogó a Dios que se la quitara. ¿Recuerdas lo que le respondió el Señor? Sí. Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Esto lo encontramos en 2 Corintios 12, 9, ¿no? Qué frase tan potente. En lugar de quitarle el problema, el famoso aguijón, ¿no?, que tenía Pablo, ¿no?, Dios le dio su gracia para sobrellevarlo, ¿no? Le vino a decir, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en tu fragilidad, ¿no? Y qué importante es entender que muchas veces Dios usa procesos y cosas en nuestra vida donde nos debemos y tenemos que sentirnos frágiles para sentir la dependencia que tenemos de Él. Porque si no, nos creemos superhombres, supermujeres y creemos que todo lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿no? Y muchas veces necesitamos reconocer y reconocernos también en nuestra mente que somos dependientes de Él, ¿no? Y que en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, se perfecciona su poder y su gracia, ¿no? Quiero volver a repetir una frase que tú has dicho, que es: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu fragilidad. Y yo creo que esa es la respuesta que cambia radicalmente la perspectiva de Pablo. Entonces es cuando él llega a decir, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estamos hablando de que la gracia de Dios fortalecía a Pablo en medio de su debilidad. Así es. Y esto nos enseña algo a nosotros que podemos traer a nuestras vidas hoy día. Y es que la gracia de Dios no solamente sirve para perdonar pecados, como hemos estado hablando antes, sino que también nos da fuerza para poder hacer frente a nuestras luchas diarias. Así es, ¿no? Todos pasamos por momentos difíciles. Así es. Enfermedades, problemas familiares, luchas internas. Quizás hemos pedido a Dios que nos quite ese problema, que nos quite esa carga, ¿no? A veces lo hace, pero otras veces nos dice, como a Pablo, te doy mi gracia para que puedas con esto, ¿no? Y vaya que su gracia alcanza. Es como un combustible espiritual que te permite seguir adelante cuando por ti mismo ya no podrías, ¿no? Me gustaría comentarte que también personalmente me ha tocado vivir algunas situaciones en las que no veía cómo continuar con mis propias fuerzas, ¿no? Humanamente hablando. Pero orando sentía muchas veces esa palabra que es bástate mi gracia, que sea suficiente. Y fue real, de alguna manera Dios me sostuvo y me dio paz en medio de la tormenta. Y al final pude sobrellevar esa situación. Quizá lo que nos escuchan en algún momento puedan recordar momentos similares o momentos que puedan estar pasando ahora mismo, en donde la gracia de Dios les da fuerza de manera inesperada, ¿no? Seguro que sí, porque la gracia de Dios no nos abandona, nos acompaña toda la vida. Dios es amable con nosotros cada día, trabajando en y con nosotros, ¿no? Entre los muchos beneficios que la gracia nos asegura a todos los que creemos, ¿no?, es la justificación, el acceso a la presencia de Dios, ¿no?, a través de la oración, ¿no?, el consuelo, la esperanza, la capacidad de tener victoria sobre el pecado, de romper cadenas que nos atan al pecado, ¿no?, disciplina para una vida piadosa, ¿no?, y dones para el servicio. Todo eso viene por gracia, por su gracia, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que cada paso en la vida del cristiano es por gracia. Desde el principio hasta el final es por gracia, y por eso nosotros decimos que vivimos por gracia. Es más, en la tradición de algunas iglesias se habla del estado de la gracia y esto hace referencia a vivir constantemente reconciliados con Dios. Y en otras tradiciones también se habla de estar bajo la gracia.
Y podemos ver que en ambos casos se reconoce que nosotros dependemos completamente de la gracia divina, tanto para agradar a Dios como para perseverar en sus caminos. Y esto debería llevarnos a otro aspecto, ¿no? Que la gracia nos hace humildes y agradecidos, ¿no? Si todo es por gracia, ¿de qué puedo presumir yo? No puedo mirar por encima del hombro a nadie. Somos todos mendigos a la puerta de la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Él nos ha saciado gratis, ¿no? Esto debería eliminar cualquier raíz de orgullo espiritual, de división, y nadie debería gloriarse de sus méritos. Porque como dice la canción, ¿no? Para que nadie se gloríe, ¿no? Como dice Pablo, para que nadie se gloríe, ¿no? Y como dice la canción, ¿no? Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó, ¿no? Reconozcamos que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Si respiramos hoy, si nos hemos levantado, si tenemos salud, es por la gracia de Dios, ¿no? Qué importante es reconocer eso, porque empezamos muchas veces a alejarnos de Dios y a creernos nosotros cada vez, como decía antes, más superhombre, más supermujer, y a querer afrontarlo todo en nuestras fuerzas, ¿no? Y hay veces que necesitamos, como yo digo, un cocotazo de Dios, ¿no? Que puede venir como una enfermedad, como un tropiezo, como algo, ¿no? Que te diga, que no se te olvide, que tú puedes ser lo que eres, puedes hacer lo que haces. Gracias a mí. ¿No? Así es. Yo creo que esa gratitud por la gracia que nosotros recibimos también se traduce en cómo nosotros tratamos a los demás. Dice Jesús en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y realmente si Dios nos perdona a nosotros, o sea, sin merecerlo, entonces nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, aunque no lo merezcan. Y si Dios es generoso conmigo, entonces estoy llamado a ser generoso también con otros. Y creo que la gracia recibida nos hace estar llenos de gracia para con otras personas. En otras palabras, podríamos decir que la gracia de Dios se debe reflejar en un carácter más misericordioso y más amoroso por nuestra parte. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y ya para ir cerrando, ¿no? Me gustaría hablar de cómo acoger y vivir la gracia de Dios en nuestro día a día, ¿no? Creo que el primer paso es reconocer nuestra necesidad, ¿no? Mientras uno piensa, yo no estoy tan mal, yo me las arreglo solo, yo soy bueno por mí mismo, ¿no? No entiende que todo viene de Dios, no entiende su gracia, ¿no? La gracia empieza cuando admitimos, Señor, te necesito. Sin ti estoy perdido. Y como el hijo pródigo, volviendo en sí, reconoció su miseria, deseó de volver, o como el ladrón en la cruz reconoció su culpa y reconoció quién era el que tenía a su lado, ¿no? El mismo Mesías, ¿no? El mismo Hijo de Dios, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Es reconocer nuestra necesidad y entregarlas a los pies de Cristo, ¿no? En rendición, ¿no? Reconocer nuestros delitos y pecados, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Y poder entregarnos a su gracia, ¿no? Que Él nos entrega, ¿no? Y que nos da no solamente la posibilidad de experimentar parte del reino de Dios en la tierra, de poder romper cadenas de pecado, de poder acercarnos a sentirnos mejor y sentir la paz de Dios en nuestras vidas, sino que además nos da lo más importante, que es la vida eterna en su presencia y con Él, ¿no? Lo que nosotros llamamos la salvación, ¿no? De nuestra alma. Además, creo que es muy importante dar ese paso de humildad y de fe, en tanto que debemos de pedirle perdón a Dios y creer realmente en Jesucristo. La fe es la mano realmente que recibe esa gracia por parte de Dios. Dice Efesios 2:8 que es por medio de la fe. Y al final no es tan complicado, es confiar en que Jesús lo hizo por ti. Él hizo por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. Murió por tus pecados y resucitó para darte vida a ti, para darme vida a mí y para darle vida a todos los que hoy estamos aquí en la tierra. Y realmente cuando tú confías en Él, Dios derrama sobre ti su gracia salvadora. Y Dios en su palabra lo promete. Dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es, amén, ¿no? Y después mantener en esa actitud en nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Vivir cada día dependiendo de Dios
orando, leyendo la palabra de Dios, participando en los sacramentos, en la comunión y en la vida de la Iglesia, ¿no? En definitiva, se trata de permanecer cerca de Dios, tener una relación personal e íntima con Él, ¿no? Porque apartados de Él nada podemos hacer, dice Juan 15:5, ¿no? Pero con su gracia y con su favor todo es posible, ¿no? Al final la vida cristiana es eso, tener una vida en gracia. Y no por nuestras propias fuerzas, sino por Cristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Que eso es llamado también el Espíritu de gracia. Así es. Dios mismo nos capacita para amar, nos capacita para perdonar, para superar diferentes pruebas. Y poco a poco su gracia nos va transformando, pero oye, desde dentro. Desde dentro hacia afuera, ¿no? Eso es. Y cuando la aceptamos nos cambia el corazón y restaura nuestra relación y nuestra amistad con Dios, ¿no? Yo diría que abre las puertas del cielo para nosotros, ya desde aquí en la tierra, ¿no? Y luego esa gracia en nosotros puede alcanzar a otros, se multiplica en buenas obras y nuestro testimonio hace que mucha gente se fije, ¿no?, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, y digan, oye, tú tienes algo diferente, tú afrontas las dificultades de una forma diferente. No, yo simplemente reflejo parte de la gracia de Dios, ¿no?, hacia ti, y tú la puedes ver, ¿no? Qué importante también es el testimonio en la vida cristiana, ¿no? Me ha recordado a una amiga nuestra que pasando por momentos de dificultad nos decía, oye, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis que yo los quiero para mi vida, ¿no? Y al final era eso lo que ella estaba viendo, a Dios en nuestras vidas actuar. Y qué gran verdad eso que estás diciendo, porque creo que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, haciendo referencia a Romanos 5:20, ¿no? En ningún caso, ninguno está perdido para Dios. Muchas veces nosotros mismos damos por perdido casos y decimos, eso es un caso perdido, no me voy a centrar en él, no. Oye, para Dios no hay ningún caso perdido. Y nosotros como cristianos tenemos la misión de ser mensajeros de esa gracia. Debemos anunciar las buenas noticias de que Dios perdona y de que Dios salva de manera gratuita a quien realmente cree en Jesús, ¿verdad? Así es. Y debemos demostrar con nuestro ejemplo lo que la gracia hace. Por ejemplo, siendo compasivos, ayudando al más necesitado, promoviendo la reconciliación, pero con mucho amor. Como dice la propia palabra de Dios, ¿no?, la fe sin obra es muerta, ¿no? Así es. Pero qué lindo todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero vamos llegando al final, ¿no? Y me gustaría recapitular un poco, ¿no? Hemos visto que la gracia, ¿no?, es ese favor inmerecido por parte de Dios, ese regalo, mezcla de misericordia por no castigarnos y de amor por darnos un premio, ¿no? Ese premio de tener vida eterna con Él y en su presencia, poder adquirir eso, ¿no? Y el poder tener esa relación con Él, ¿no? Gracias al camino que abrió Jesucristo, ¿no? Esa misma gracia no solo nos salva, ¿no?, sino que nos transforma, nos sostiene en la debilidad y nos mantiene humildes y agradecidos, reconociendo quién es el dador de todo, empezando por la vida, ¿no? Es un don tanto para cualquier creyente, sea cual sea su carisma, ¿no?, su creencia, siempre que crea en Jesús, ¿no?, como su Señor y Salvador. En esto absolutamente estamos todos de acuerdo. Dependemos de la gracia de Dios. Así es. Y qué regalo más grande ese de la gracia. Y si hay alguien que se pregunta si Dios le puede perdonar o si Dios le puede aceptar, yo creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Sí. Rotundamente sí. Totalmente sí. Y es por su gracia. Así es. No porque tú seas bueno, sino porque Dios es bueno. Y su gracia está disponible en este mismo instante para ti. Solo tienes que acercarte a Él con verdadera fe. Eso es, ¿no? Y recordemos también esas palabras que habíamos hablado de Pablo, ¿no? Esas palabras que Dios le dice a Pablo, bástete mi gracia, ¿no? Su gracia es suficiente en cada situación, sea cual sea la que estés atravesando hoy, ¿no? Y como dijo Pablo también, tengamos la humildad de reconocer, por la gracia de Dios, soy lo que soy, ¿no? Así es. Todo lo que tenemos y seremos de valor, de calidad, es gracias a Dios.
gracias a Él, ¿no? Me encanta. Me ha encantado el programa de hoy. Me he quedado un poco sin palabras porque voy a cambiar ahora de Tercio, ¿no? de tercio, sí. Porque llega nuestro momento peli, canción o libro, pero es que me he quedado con ganas de seguir hablando un poco sobre la gracia. Creo que es un tema muy extenso y donde nos podemos meter por un montón de sitios. Así es, ¿no? Pero si no, estaríamos aquí hasta mañana. Así que, bueno, traemos una canción que se llama Vasijas rotas. Es del álbum Sublime Gracia de Hillsong. Es muy bonita. Hermosa canción, ¿no? Y yo he cogido dos canciones que me gustan, ¿no? Una es de Santiago Benavides, que habla de un lugar llamado Gracia, ¿no? Y que en él explica ese sitio, ¿no? Ese lugar donde estamos cobijados bajo la gracia de Dios, ¿no? Y me gusta también de Verónica Sanfilippo, una canción muy bonita que dice Derrama tu gracia. Entonces dejaremos estas tres canciones, Vasijas rotas de Hillsong, Un lugar llamado Gracia de Santiago Benavides y Derrama tu gracia de Verónica Sanfilippo, para que podáis escucharla y ojalá os puedan bendecir tanto como lo han hecho a nosotros. No nos podemos ir sin poner nuestro hashtag. Sí. Pero creo que hoy está muy claro, no sé si coincides conmigo, bástate mi gracia. Creo que debemos de grabarlo, escribirlo en un papel, porque es muy importante. Bástate mi gracia, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Bueno, nos encantó compartir este tiempo. Si os gustó, no os olvidéis de compartir este podcast, darle un like, darle un me gusta, ¿no? Para tus amigos, con tus familiares también. Hazlo difundirse por ahí, por las redes también. Y quién sabe dónde puede llegar y a quién puede llegarle este mensaje y que verdaderamente le pueda acercar un paso más cerca de Cristo, ¿no? O pueda cambiarle también su perspectiva en el problema, en el momento que esté pasando en su vida, ¿no? Pues yo no quería despedirme sin antes darle las gracias a nuestra amiga Hazel, que nos ha dejado este maravilloso pan trenzado para acompañar nuestro café, que sabe que siempre que grabamos nuestros podcasts estamos con nuestro café. Así que está buenísimo. Este está entero, pero es que tengo que decir que había otro que ya no está. Eso es justo lo que quería decir, que este es el que quedó, ¿no? Eso es, el que quedó, pero va a aguantar poco. Gracias a Hazel, a su esposo Juan y a su pequeño Gerson Elías también, porque sé que son fieles seguidores y siempre nos mandan ahí alguna foto viéndolo desde casa, ¿no? Y bueno, con todo esto nos despedimos hasta el próximo programa, esperando que os haya resultado atractivo y os sea de bendición, ¿no? Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!